Éxodo capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos otra vez e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las reinas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí, él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón
y les dijo, andad, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearán? ¿No nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificios de Jehová. Entonces Faraón salió de la presencia, entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedase una. Mas Faraón endureció una aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Vemos algo constante, no sé si se han dado cuenta, que Dios hacía sus señales, pero también Faraón con sus brujos, sus encantadores, sus magos, hacía lo mismo. Solamente aquí con los piojos no pudieron hacerlo, igual con las moscas. Pero imagino que se estarán preguntando por qué ellos también pudieron hacer que las varas se convirtieran, por ejemplo, en culebras. ¿Por qué? Porque ellos también pudieron hacer eso. Sobre todo esa es la más sorprendente, ¿no? Porque cuando Moisés soltó la vara se convirtió en culebra. Eh, bueno, Aarón, los magos hicieron lo mismo, pero la vara que Dios convirtió en culebra se comió a las otras varas. No sé si se acuerdan, en caso de Job, que Satanás se paseaba, ¿por dónde? Dice la Biblia que se paseaba por toda la tierra. Cuando Dios le preguntaba, ¿dónde andabas? Él decía, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabemos a qué se refiere cuando Satanás estaba diciendo eso? Bueno, algunas personas sé que no lo saben o no tienen conocimiento, pero en Génesis Dios le dijo a Satanás, cuando lo maldijo, le dijo qué es lo que él iba a hacer de ahí en adelante. Y le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sabemos que la Biblia habla en lenguaje espiritual. Cuando está diciendo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, las personas se imaginan, claro, como se arrastra por el suelo, entonces inevitablemente va a tener que comer polvo. Pero cuando miramos, las serpientes no comen polvo. Las serpientes comen ratones, pollos, pájaros, comen animalitos. Y se los comen vivos y por dentro su sistema digestivo los deshuesa, los despreza, hace todo por dentro. Pero entonces, ¿por qué Dios dijo que comerá polvo? Está hablando a Satanás. Porque como vemos en Apocalipsis, esa serpiente a quien Dios le está diciendo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, está refiriéndose a Satanás. Entonces Satanás, ya que nosotros fuimos hechos del polvo, ¿por qué Dios le dijo polvo comerás? Porque debido a que nosotros somos hechos del polvo, precisamente Satanás se mete con eso que nosotros creemos que es nuestro pensamiento, nuestro punto de vista. El obstáculo más grande para que una persona pueda recibir el Evangelio, pueda recibir la palabra, es el punto de vista. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra y el Evangelio? La palabra es todas las escrituras, como dice bien la palabra misma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, etcétera, etcétera. Toda la palabra es inspirada por Dios. Pero el Evangelio está dentro de la palabra. ¿El Evangelio qué es? Hay personas que dicen, el Evangelio es toda la palabra, pero no. Cuando miramos bien, toda la palabra habla de nuestro Señor Jesucristo, pero toda la palabra habla
Una parte, la maldad del ser humano, y otra parte, cómo el ser humano puede salir de la maldad en la que se encuentra. La maldad del ser humano representa el camino que nosotros tenemos por estar destituidos de la gloria de Dios. Y cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de cómo el ser humano puede ser redimido. La única forma es a través de nuestro Señor Jesucristo. No en vano dice que la única forma de ser libres es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. El único camino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, en la Biblia lo más importante es el Evangelio. Lo más importante no es ver la maldad de nosotros. Sí es importante para nosotros lograr ver cuál es nuestra maldad, porque el verdadero arrepentimiento es arrepentirnos de haber confiado en nosotros mismos. ¿Por qué las personas tienen tanto interés en el famoso libre albedrío? Porque el libre albedrío del que tanto se ufanan, del que tanto hablan y hablan, todas las religiones hablan del libre albedrío, porque ellos creen que ellos tienen la capacidad de decidir, que ellos fueron los que eligieron y dicen así, nosotros no fuimos Adán y Eva, ellos, allá Adán y Eva, ellos fueron los que pecaron. ¿Por qué las personas ven a Adán y Eva como si no fueran ellos mismos? ¿Por qué no identifican que esa maldad que Dios habla de Adán y Eva es la maldad de ellos? Porque las religiones están hechas para no ver el mal donde verdaderamente está. No pueden ver el mal donde realmente se encuentra. Satanás, el mismo Satanás nos ha hecho pensar que Satanás es fácilmente reconocible por algo que haga. Es decir, por su aspecto, por cola, cachos, ojos de gato, ese tipo de cosas. Como en las películas de terror suelen mostrar supuestamente al diablo, pero Satanás no es así. Cuando miramos bíblicamente, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Porque Satanás realmente, el lugar donde él pasea, como lo dice en Job, ¿de dónde vienes? Le dijo Dios, vengo de andar por la tierra, de rodearla. Porque Satanás anda dentro de lo que nosotros creemos que es nuestro punto de vista. Por eso la Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Todo lo que nosotros vemos con nuestro punto de vista lógico, con nuestro punto de vista racional, que nosotros aceptamos o aprobamos, realmente ha sido tinturado por Él. Las personas imaginan que Satanás es las cosas feas, las cosas horribles, las cosas que nosotros no queremos, pero no. Realmente no es así. Por ejemplo, cuando una persona se accidenta, la persona piensa, Satanás se está metiendo conmigo porque me causó un accidente. No. En la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea, que esas cosas feas como un accidente o una enfermedad, Dios manda esas cosas. Las personas con su lógica niegan la palabra. Pero a esas personas les hablamos de José. José fue vendido por sus hermanos. Ellos lo querían matar. El dolor que le causaron a José fue tal que solamente una persona que es traicionada experimenta ese dolor. El dolor físico no causa deseos de morir, pero el dolor del corazón, una herida del corazón, sí hace que una persona desee morir. Por ejemplo, los niños lloran cuando se caen, ¿no? Y uno ve a un niño que se cae y el niño empieza a llorar y ni siquiera se levanta, sino espera que uno vaya y lo levante. El común de los niños. Pero ya cuando es adulto, se cae, así se raspe, así se haga una herida profunda, él no se pone a llorar. Es un adulto. Puede que le duela y puede que se queje o que haga caras o puede que se sobe las rodillas, los tobillos donde se haya golpeado. Pero no, ya no llora. Pero ¿qué cosa hace llorar a un adulto? Hay algo que sí hace llorar a un adulto. La cosa que hace llorar a un adulto es una herida, pero no una herida física, sino una herida del corazón. El niño no experimenta esas heridas normalmente, pero el adulto sí experimenta heridas del corazón. Por una herida del corazón es que las personas se suicidan. Por una herida del corazón es que las personas se meten en drogas, en vicios y cosas así. Ahora, no significa de pronto que solamente los vicios lleguen por las heridas del corazón. No. Las heridas del corazón son causadas ¿por qué? Por el pecado. Realmente la causa que está detrás de una herida del corazón es el pecado. Las personas no lo conocen, pero es por el pecado, como hoy mostramos en un video, ¿sí? Efectivamente, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, hallo esta ley, eh, que no soy yo quien hace aquello. Yo quiero hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Entonces, como hago lo que no quiero, hallo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice eso, al final da la solución. Eso lo está explicando para dar está mostrando la condición del ser humano, inevitable, la condición inherente del ser humano. Pero al final él explica cuál es la solución y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque la única forma de que una persona pueda salir de su verdadera condición, de su propia condición, es a través de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para redimirnos. ¿Qué es lo que la gente no conoce? Cuando preguntamos sobre qué es el Evangelio, las personas hablan de muchas cosas a nivel espiritual aparentemente, pero no hablan del Evangelio. En el libro de Job, Satanás le dice a nuestro Señor Jesucristo que anda rodeando la tierra. ¿De dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Porque Satanás no es, ya que sabemos que no es Satanás, Satanás no es algo que se presenta con cachos, cola, feo, algo evidente. No, porque para engañar tiene que disfrazarse, tiene que usar el disfraz perfecto. ¿Cómo puede ser alguien engañado? Si la persona, para que la persona sea engañada es porque usaron el disfraz perfecto. Algo pasó acá en mi país. Hay un transporte público que es grande, parece como el metro, pero no es el metro. Tiene vías compartidas con los carros particulares. Este tipo de transporte se conoce como Transmilenio. No sé si han oído de pronto, pero sobre todo en la capital. En Medellín sí hay metro, pero en la capital de Colombia no hay metro. En la capital de Antioquia sí. Y los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Sí. Entonces, aquí en la capital del país está ese Transmilenio, que es como, sí, como parece un metro, que tiene 3 vagones, pero anda por las vías normales. Ah, muy parecido al que anda, al que se usa también en Ecuador. Muy parecido. Entonces resulta que la historia que les voy a contar sucedió ahí. Resulta que hay muchas personas que están prevenidas porque roban constantemente dentro de ese tipo de transporte público, porque en las horas que todo el mundo va a trabajar, ese transporte está lleno. En una ocasión iba una muchacha con sus audífonos, ella estaba escuchando música y tenía el celular en el bolsillo de atrás. En la presión que había de un momento a otro, bueno, atrás de ella, en especial en límite con la espalda de ella, habían 2 personas. Uno era un ejecutivo muy elegante, tenía un portafolio, estaba vestido con gabán, con corbata, con terno. En Perú se le dice terno, aquí en Colombia se le dice traje o se le dice vestido de paño, ese tipo, así. En diferentes países tiene diferentes nombres. Entonces él estaba vestido así y al lado había una persona que acá en Colombia se le dice ñero. No sé si han oído esa expresión. Es algo chistoso. El ñero se le dice ñero a una persona que se dedica a hacer trabajos como de pandilla, a meterse con cosas como de fronteras invisibles, ese tipo de cosas. Algunos se dedican a robar, algunos, no todos, pero muchos sí. Se visten de una manera especial, porque se colocan la gorra, no se la colocan bien, sino se la colocan por encima o volteada un poco. No les queda formando la cabeza, sino les queda por arriba, ¿sí? Los pantalones que usan son grandes, abajo la bota es arrugada encima del tobillo. No los llevan en la cintura, sino la cintura la llevan como en la cadera y les queda pues el tiro, lo que va en medio de las piernas, queda como a la altura de las rodillas. Usan ese tipo de vestimenta, usan camisas largas, anchas. Tienen una vestimenta especial, sí, esa cultura. Entonces, al lado de ella también había un ñero. Ah, y una característica que tienen los ñeros es que ellos, como son agresivos contra la policía, es una cultura que desarrolla un odio contra la policía. Entonces, resulta que ellos se iban en contacto con la muchacha, estaban de espaldas. Y en algún momento la muchacha notó que ya no estaba escuchando música. Entonces ella miró hacia abajo y los audífonos empezaron a colgar. Y solamente vio el cable y se tocó el bolsillo, no estaba. Ella se volteó automáticamente y ¿sí saben a quién insultó? ¿Al ejecutivo o al ñero? Insultó al ñero. Insultó al ñero. Empezó a decirle, devuélvame mi celular, no sea abusivo y ladrón, y empezó así. Al fondo del bus habían policías.
Y los policías vinieron y pues todo el mundo entonces se apartó de ellos tres, de ella, del ejecutivo, del ñero. Y el ñero pues también estaba, el ejecutivo también estaba sorprendido y pues él también estaba mirando a la muchacha y le decía, pero ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿No te hizo ningún daño? Así. Llegaron los policías y esculcaron. ¿Y a quién cree que requisaron? O esculcar es como meter las manos en los bolsillos. ¿A quién requisaron? Los policías requisaron a Ñero. Sí, los policías requisaron a Ñero. Pero el Ñero no se quería dejar porque tiene resistencia contra los policías. El Ñero, cuando los policías lo iban a requisar, el Ñero decía, no, no me toquen, déjenme en paz. Y ahí salía la palabra de, no parceros, bueno, otra palabra, pero ya son ofensivas. Salían palabras así. Entonces los policías, al ver esa resistencia, pues más se ponen de mal genio con el Ñero porque piensan, más está demostrando que él fue el que robó. ¿Sí? Entonces resulta que en la próxima parada, en cada parada, él se abren las puertas y se bajan algunas personas, suben otras, estilo metro. Entonces se bajó el ejecutivo, uy, pues estaba asustado, estaba asombrado el ejecutivo, y pues él ya estaba cerca de la puerta. Cuando llegó a la próxima parada, el ejecutivo se bajó. Y resulta que en el momento que se cierra la puerta, la muchacha vio que el ejecutivo se bajó y le alcanzó a mirar la cara al ejecutivo. Y el ejecutivo, después de tener esa cara así de asombro, así de sorpresa, en el momento que se bajó, cuando la puerta se cerró y el bus empezó a mover, el ejecutivo se rió y le dijo a la muchacha, le hizo a la muchacha así. O sea, se le cambió la cara, tenía una cara de asombro, ¡ay! Porque el ñero está robando, porque el ñero robó, así se asustó y se bajó. Pero una vez que se cierra la puerta y se mueve, se le muda la cara y enseguida se ríe y le dice a la muchacha. La muchacha llegó y le dijo a los policías, dejen en paz a este joven, déjenlo. Porque ella se dio cuenta, fui engañada. Ella se guió por la apariencia física, ella pensó, no, pues el que me robó fue él, no hay de otra, este ñero fue el que me robó, así pensó ella. Pero cuando, cuando ella se dio cuenta, cuando ya el ejecutivo se desenmascaró, ya le mostró quién era, o sea, dejó de hacer teatro. El teatro era mientras se bajaba del bus, pero una vez que se bajó del bus y que ya el bus se cerró y arrancó, ya el bus no puede dar reversa, no se puede detener, sino hasta la próxima parada. Entonces el ejecutivo ya le mostró la verdadera cara. Satanás, para engañar, hace exactamente lo mismo. Él usa el disfraz perfecto. Él no va, como en este caso, si se trata de quién robó, y ven a una persona elegante y ven a una persona vestida, pues, ojalá con una cortada, así tiene una cortada por acá, una cortada que le pasa así por encima del ojo, por la nariz, y llega acá y la cortada dice continuará. No. Satanás no se disfraza de algo evidente, porque las personas desconfiarían de una persona que tenga ese aspecto, ¿no? Pero si ven a un ejecutivo, la persona no piensa que el ejecutivo robó. Y el ejecutivo para robar se hace al lado de una persona que tenga un mal aspecto físico, porque sabe que en el momento de que la persona se llegue a dar cuenta, si se llega a dar cuenta, automáticamente le va a echar la culpa al que se ve con mal aspecto. Entonces eso fue lo que hizo este ladrón, eso es lo que hace Satanás. Satanás no se muestra, Satanás no se muestra de una manera evidente. Satanás no se muestra con cachos, con cola, como nos ha enseñado la religión tradicional. La religión tradicional nos ha hecho ver que Satanás es fácil de reconocer, porque es feo, tiene un aspecto horrible. Cuando miramos la Biblia, él no es feo, él no tiene un aspecto horrible. Bíblicamente dice que se disfraza incluso de ángel de luz. Entonces, si Satanás se disfraza de ángel de luz, entonces Satanás usa el disfraz perfecto para poderte engañar. En algunos de los videos de TikTok hemos hecho esta pregunta. ¿Tú en quién confías? ¿Cuál es la persona en la que tú más confías? ¿Cuál es la persona en la que tú crees que Satanás podría estar usando como medio, como vehículo, como instrumento para engañarte? Y las personas, algunos dicen, ay, yo confío mucho en mi mamita. Otros dicen, yo confío mucho en el pastor de mi iglesia. Así me dicen muchas personas. Y les digo, ¿tú no has visto a tu mamá a veces diciendo mentiras? Ay, sí, sí, mi mamá sí, yo la conozco y yo sé cuando ella dice mentiras. Porque desde niño, pues desde niño criado con ella, yo de vez en cuando noto cuando ella no me quiere ayudar o hacer un favor y yo noto que ella está diciendo cosas como por salir del paso, pero yo sé que son mentiras. Así. Entonces les digo, entonces, ¿en quién tú confías? Pues sí, es que es duro. ¿En quién yo confiaría ciegamente? Y la gente no piensa. Normalmente en la primera persona que realmente uno menos desconfía, en lo que mi pensamiento me dice. Si mi pensamiento me dice que esto está bien,
yo lo apruebo como bien. Si mi pensamiento me dice que esto está mal, yo lo veo mal. Esta muchacha, ¿por qué fue engañada? Porque mirando a las dos personas, al ejecutivo, el que estaba bien vestido, con elegante, con perfume, un anillo de oro, unos lentes, no sé, muy elegantes, un portafolio, un gabán, o la persona que tenía ropa sucia, ropa rota, mal trajeada, la persona que de pronto tenía mal aspecto, que de pronto por consumir droga, los huesos de la cara toman una forma especial, la persona en quien, de los dos, cuando ve a los dos, automáticamente quien piensa que fue el que le robó, automáticamente piensa fue el que tiene mal aspecto ante los ojos. Porque esa es la estrategia que usa Satanás para que uno no le reconozca. Pero bíblicamente Satanás hace lo mismo. Si Satanás es el engañador perfecto, él no va a usar cualquier disfraz. El disfraz que usa, si ustedes no saben, el disfraz que usa es nosotros mismos. Por eso cuando leemos Lucas 23, 9:23, ¿qué dice Lucas 9:23? O bueno, también en Mateo 16:24, nuestro Señor Jesucristo dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El disfraz perfecto que usa Satanás para podernos engañar es nosotros mismos. Por eso dice que anda por la tierra. ¿De dónde viene? Le dijo Dios. De andar por la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Porque Dios le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Nosotros de qué somos hechos? Dice, del polvo eres y al polvo volverás. Nosotros, cuando la Biblia habla de ese polvo, se está refiriendo a nosotros. Se está refiriendo a eso que creemos que es nuestra lógica, nuestro raciocinio, o lo que llamamos de alguna manera nuestro criterio. Así también nos enseñan en el colegio. Debemos tener criterio. Eso es lo que Satanás usa para podernos engañar, porque él es engañador perfecto. ¿Por qué cuando leímos ahorita en Éxodo, no solamente hoy, sino también en Éxodo 7, en Éxodo 6, por qué los magos adivinos podían hacer sus encantamientos? Como podemos ver en Job, es inevitable meternos con Job para poder entender esta parte. En el caso de Job, Satanás tenía que recibir permiso. ¿De quién? De Dios. ¿Para qué? Tenía que recibir permiso para poder meterse con Job. Se podía meter con Job. ¿Y qué le hizo a Job? Dice que le destruyó todo. Le destruyó, le mató a sus hijos, le mató, bueno, a su esposa no. Curiosamente, destruyó todo lo que Job quería. Destruyó a sus hijos, le mató a sus hijos, le quitó todos sus bienes y le dejó a su esposa. O sea, lo dejó con las condiciones solamente de dolor. Solamente lo dejó con condiciones de dolor. Pero aún así dice la palabra que Job no maldecía de Dios, ¿sí? Su esposa, inclusive, ya vemos por qué Satanás no tuvo que matar a la esposa, ¿sí? Porque la esposa pues le servía a él. La esposa inclusive le dijo, maldice, maldice, maldice a tu Dios y muérete de una vez. Así le dijo la esposa. Cuando vemos, ¡ah! Ya entiendo por qué Satanás no mató a la esposa, o sea, mató a los hijos y le quitó los bienes. Pero la esposa, pues, ¿para qué la iba a matar? Si la esposa era uno de los instrumentos predilectos. Sí. Pero entonces, en este caso, Job, Satanás, ¿por qué pudo hacer eso? Porque Dios se lo permitió. Acuérdense que Dios dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué Dios permitió que esos encantadores pudieran hacer ese tipo de cosas? ¿Y por qué no pudieron hacerlo de los piojos? ¿Por qué no pudieron hacerlo de las moscas? Eh, Dios le permitió a quién. Lo mismo que hizo con Job, lo está permitiendo aquí con los encantadores, los adivinos. Ellos trabajan con Dios o son de las fuerzas, no sé, oscuras, de las tinieblas. Ellos trabajan con magia, por decirlo de alguna manera, magia personal o magia, bueno, cosas que no son de Dios. Realmente ellos están 100% como utilizados por Satanás. Bueno, todo el ser humano que no ha recibido la salvación está siendo usado por Satanás. Pero ellos, ¿por qué están pudiendo hacer que se convierta en culebras? ¿Y por qué Dios permite que estos magos, Dios podría hacer que estos magos no convirtieran estas varas en culebras? Pero ¿por qué Dios sí les permite? Igual que en el caso de Job, Dios permitió hasta cierto punto que se metiera con Job, porque si se dan cuenta se permitió hasta cierto punto. Aquí con Faraón también, eso que están haciendo esos encantadores, Dios lo permite. Acuérdense, 2 de Tesalonicenses 2, cuando miramos del 9 al 12, aparece Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Sé que esto de pronto muchas personas no lo han leído. Si ustedes lo leen se pueden sorprender. Pero así dice la Biblia. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira.
Entonces, bueno, ya quedó ese misterio porque esa es una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Por qué ellos de dónde podían hacer eso? ¿De dónde podían hacer esas cosas? Todo Dios lo permite. El versículo clave para poder entender por qué esos magos podían hacer eso dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Sabemos que dentro de lo que Dios había dicho, el corazón de Faraón iba a ser endurecido. ¿Cómo iba a ser endurecido? Él iba a pensar, mis magos pueden hacer lo mismo. Pero realmente los magos podían hacer exactamente todo lo que hacía Moisés, enviado de Dios, hasta cierto punto. Hasta cierto punto pudieron hacer, porque Dios le dio permiso hasta cierto punto. Con Job le dio permiso a Satanás que se metiera hasta cierto punto, igual con Satanás. Y bueno, y el resumen del día de hoy es, espero que les quede claro cuál es el disfraz perfecto. Cuando digamos una persona ataca a una persona que está predicando el Evangelio, esa persona, igual que el apóstol Pablo, piensa que está haciendo un servicio a Dios. Y va a usar palabras como, yo creo que es bueno tolerancia, yo creo que es bueno, va a usar ese tipo de palabras, pero realmente porque ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Quiere callar la voz que anuncia el Evangelio. ¿Y quién está mandando a esa persona a que haga eso? El que realmente le gobierna. Si esa persona no es salva, está todavía en tinieblas, está todavía destituido de la gloria de Dios. La única forma que deje de estar destituido de la gloria de Dios es que reciba el Evangelio, que reciba la salvación. Romanos 1, ya el último versículo para terminar, Romanos 1, versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí lo dice claramente este versículo cómo una persona puede ser salva. La única forma, la única, no hay más, la única forma es por creer en el Evangelio. Por eso la tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo fue, id y predicad este Evangelio a toda criatura. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos puso esta tarea? Porque el Evangelio es lo único que puede hacer que una persona sea salva. Una oración, no. Y en el video que hoy pusimos, mandamos a las personas a que vieran unos videos, una serie de videos que hicimos sobre la oración de fe. Las personas de pronto pensaron, ay, entonces él también está con la oración de fe. Pero cuando ven los videos, ven la explicación, ven la historia, se pueden dar cuenta. Yo lo que estoy explicando en esos videos es la oración de fe es una herejía que se ha introducido en el cristianismo para que las personas tengan un método y crean que pueden ser salvos por algo que ellos hagan. Como eso es lo que Satanás usa para engañar a las personas, a sí mismo, a nosotros mismos nos usa para engañar a las personas. Entonces las personas, ¿y por qué cómo las engaña? Para que no escuchen el Evangelio. En las iglesias no enseñan el Evangelio, entonces ahí no tiene que engañarlas, ¿sí? Pero cuando entran aquí, aquí sí van a escuchar el Evangelio. Entonces él va a querer taparle los oídos, a darles pensamientos para que no puedan escuchar la palabra, para que no puedan escuchar el Evangelio. Vamos a dejar hasta acá, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se unieron. Algunas personas se habrán unido para contender, para pelear, para, no sé, hacer huelga, muchas cosas. Pero algunas personas sí se han unido para poder oír. Permite que, independiente de si se unió esa persona con intenciones de hacer daño o de ataque o de lo que sea, o si se unió con el corazón de oír, para todos los que entraron el día de hoy, permite que el corazón no sea como el de Faraón, sino que tengan un corazón de carne, no un corazón de piedra. Ponles un corazón de carne, un corazón que pueda recibir la palabra. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.